Mi experiencia con hongos medicinales y medicina del bufo del DMT. Hola, bienvenidos, yo soy Consu. Hoy les quiero traer un tema súper importante que no se habla tanto, pero está bueno tenerlo presente. Sobre todo recalcar la palabra experiencia. Esto es una experiencia mía, no lo recomiendo porque no tengo las bases para hacerlo cierto a nivel profesional. Sé que hay mucha gente en redes sociales que tiene todo un trabajo más profundo con eso, pero sí fue clave en mi camino espiritual y en mi camino como canalizadora. Me ayudó mucho también con mis procesos emocionales, con mis procesos vinculares, también con mis procesos de salud mental. Así que hoy vamos a hablar de este tema súper interesante. Y también aclarar que no tienen nada que ver una medicina con la otra, solo son dos medicinas de la naturaleza que a mí me abrieron la conciencia, por eso vamos a hablar de estas dos en el video. Primero partimos con los hongos. Hay muchos tipos de hongos alucinógenos, de hongos mágicos. Hay distintas cepas, es decir, que te producen distintos efectos y creo que eso está bueno saberlo. Y sobre todo lo más importante es que hay distintas dosis. Existe lo que se llama microdosis y macrodosis. Yo en mi camino he experimentado con los hongos hace 6, 7 años con bastantes macrodosis distintas cepas también, y he hecho procesos también largos de microdosis de varios meses. Entonces, también veo mucho en redes sociales como alguien que dice, ay, me tomé mi primera microdosis de hongos, te quiero contar sus beneficios. Me parece bastante irresponsable. Yo realmente llevo un proceso de años con los hongos y de haber experimentado muchos momentos distintos con los hongos, momentos difíciles también, momentos oscuros. Entonces, todo eso es un poco lo que quiero hablar el día de hoy. También es importante aclarar que el hongo, ¿cierto?, pertenece al reino fungi. El hongo no es una planta, entonces también siento que te genera efectos distintos a los que te genera una planta o a los que te genera, por ejemplo, el bufo que vamos a hablar después, que es una rana que viene del reino animal, ¿cierto? Todas son puertas de acceso que están disponibles en la naturaleza para que nosotras podamos conectar con nuestra conciencia desde otro lado, conectar con lo divino, conectar con lo místico. Tampoco si no te sientes preparada, creo que esto es una decisión súper personal, no es que voy a ser más consciente porque consumo hongos y si nunca me atrevo a hacerlo o si nunca lo siento, me voy a perder una parte del despertar de la espiritualidad. No, tú puedes hacer esto mismo en un retiro de vipassana quizás, meditando, pero yo lo siento muy lindo y una conexión muy preciosa con el cosmos, en especial el camino de los hongos. ¿Por qué? El reino fungi, cuando yo empecé también a relacionarme con los hongos mágicos, empecé a abrir toda mi mente a este reino que no conocía, ¿cierto? Que no es el reino planta, o sea, es un reino gigante. Existen hongos en el desierto, existen hongos debajo de la tierra, en todo lo que no vemos, todo está conectado en el fondo por hongos, ¿no? Entonces me traía mucho a esto de la conexión y del cómo está todo unido, que era un poco lo que yo experimentaba cuando me ponía en contacto con los hongos mágicos. El efecto que tiene la psilocibina, que es el componente de los hongos mágicos, en nosotras es que crea caminos cerebrales, caminos neuronales distintos a los que estamos acostumbradas. Por eso te cambia de perspectiva, por eso se usan tratamientos contra la depresión, contra la ansiedad. Entonces, nosotros tenemos, ¿cierto?, nuestra mente, que tiene millones de conexiones neuronales disponibles y ni siquiera lo tenemos que pensar a un nivel tan científico. La vida misma tiene muchas perspectivas desde las cuales podemos ver las cosas, los acontecimientos. Hay muchos caminos posibles, pero solemos ver siempre los mismos, que es lo seguro, ¿no?, lo cómodo para la mente humana. Repetir siempre el mismo ciclo con nuestras parejas, ver solo una opción de trabajo, ver solo una opción para vivir en un lugar, porque me da mucho miedo crear algo nuevo, algo distinto, o simplemente no lo puedo ver. Y eso es lo lindo que tienen los hongos. Te invita y te lleva a ver conexiones neuronales distintas que, por lo tanto, abren perspectivas nuevas y formas distintas de ver la vida. Ahora, como les digo, esta es mi experiencia, lo que yo he aprendido medicinalmente de los hongos es que te van a mostrar también lo que tú tengas que ver en ese momento. Realmente son una herramienta de visión, todas estas medicinas que vamos a hablar el día de hoy. Entonces te van a mostrar algo. Tenemos nuestro velo, que es el de la ilusión, que se dice en espiritualidad, que es ver las cosas
desde una perspectiva cerrada, de que tengo que trabajar en tal cosa, de que tengo que encontrar pareja, de que solo mi vida va a ser feliz si es así. Esa es una ilusión. La definición de ilusión sería aferrarse a cosas, personas, pensamientos que nos dan una falsa ilusión de seguridad, cuando en realidad la única constante en el universo es la impermanencia. Entonces nos aferramos a pensamientos, nos aferramos a formas de ser, creyendo ilusoriamente que eso nos va a proteger de la impermanencia, que nada nunca va a morir, que este vínculo no va a morir, que mi trabajo no va a morir, que estos pensamientos no van a cambiar. Entonces me conozco a mí misma, conozco al otro y puedo descansar tranquila y cómoda de que nada me va a venir a hacer evolucionar. Esa es la ilusión mental, ¿no? Que creo que todos la tenemos en algún grado. Lo que nos permite el hongo es ir más allá de ese velo de la ilusión. Nos da también esa conexión con el amor y con la valentía para que podamos ver todas estas opciones nuevas y estas nuevas perspectivas. Pero también te va a mostrar lo que te tiene que mostrar, y a este punto quería llegar, que mis primeros viajes con hongos alucinógenos, que además fueron macrodosis, porque en ese momento yo no conocía tanto el concepto de microdosis y bueno, fue como se dio. Entonces, macrodosis estamos hablando ya de 2,5 gramos para arriba. Yo he experimentado con 4, 5, 6 gramos también. Más o menos creo que esas dosis grandes eran de ese tamaño. Y me llevó a mi sombra. Mis primeros viajes con hongos fueron muy difíciles porque me traía luz a todo lo que hace el hongo también es ponerte muy presente. Te hace ponerte muy enraizada en lo que está pasando en este momento. Entonces puedes ver con mucha mayor claridad lo que está ahí. Generalmente nos evadimos, ¿no? Yo puedo tener un pensamiento en mi cabeza, pero bueno, hablé con una amiga, después me fui a comer, entonces como que me evadí como con la sal, con el sabor de la comida, después me pongo en el celular, ¿cierto? En cambio, el hongo te hace ver lo que está ahí en ese momento, no te evades, estás 100% presente. Y me di cuenta que en realidad no eran oscuros esos viajes porque el hongo era oscuro o porque era peligroso o porque me estaba mostrando algo que no estaba ahí, sino porque mi vida presente en ese momento era oscura. Yo era una persona muy mental cuando empecé mi viaje con los hongos. Esto como a los 23 creo. Súper mental, muy preocupada, muy angustiada. Veía las cosas muy cerradas, con muchos juicios. Entonces cuando empecé a vincularme con esta medicina, eso fue lo que me mostró los hongos, lo que vivía en mi mente realmente. Como me congelaba también, era como que no podía salir de esos pensamientos intrusivos y repetitivos, pero porque esos pensamientos repetitivos e intrusivos, en realidad todo el día yo no podía salir de ellos. Entonces al principio fue bastante fuerte y creo que eso es lo que le pasa a mucha gente, que se chocan con su ego cuando se vinculan con los hongos y se asustan tanto de su ego que es como no, los hongos me hicieron súper mal, los hongos me metieron en el miedo, vi cosas muy oscuras. Es que así van a ser probablemente los primeros viajes, sobre todo si nosotras confiamos más en nuestro ego que en el alma. Después ese vínculo que yo tengo con los hongos fue evolucionando, fui probando distintas cepas, en distintos contextos también. O sea, es muy distinto consumir hongos alucinógenos cuando estás en la naturaleza y puedes crear una narrativa con la naturaleza, ¿no? Como tener un viaje, ¿cierto? Comunicarte entender un poco más las cosas, ver la información que está disponible en los árboles, en el agua, que estar encerrada en tu casa o en fiestas, que hay personas que tienen sus acercamientos así también, donde hay mucha gente, donde sí, no es un espacio protegido en el fondo. Yo les recomiendo explorar distintos espacios, pero sobre todo las primeras veces. Sí, a mí me sirvió un montón hacerlo en una casa donde me sentía segura, que era mi casa en ese momento en la montaña, entonces teníamos todo el bosque ahí, no habían ruidos, no habían vecinos, con personas, cierto, que me sienta bien. Me acuerdo como los mejores momentos han sido con mi hermana también, de liberar mucha risa, mucho amor. Entonces, pueden haber momentos oscuros, pero porque en ese momento necesitamos ver eso de nuestra mente y de nosotras mismas. Y después también están los momentos súper luminosos. Yo he conectado con la abundancia. A mí me bajan muchos mensajes también de mis guías espirituales cuando conecto con los hongos, que en el fondo, y de más está decirlo, esto era para el principio del video, pero no son una droga. No son una droga, sino que son seres de la naturaleza, ¿no? Los hongos, la rana del campo, la rana del bufo, plantas de poder, ¿cierto? Son seres de la naturaleza,
que están ahí también para hacernos ese camino, ese puente entre el mundo de los espíritus y el mundo de la tierra, ¿cierto? No son sintéticos, o sea, están puestos ahí por la naturaleza, son portales que están disponibles para nosotras, para seguir trabajando nuestra conciencia. Entonces, mis mayores enseñanzas con los hongos han sido sobre la abundancia, la disponibilidad que existe alrededor nuestro, han sido trabajar mi mente, recordar la gratitud y qué es lo más importante en mi vida, en el fondo los vínculos, la risa, el amor, la fluidez, sobre todo le saca la intensidad a mis problemas, eso me he dado cuenta, es como que en vez de estar así, viendo un drama, un problema, es como que todo toma perspectiva y las cosas se pueden solucionar desde otros lados, ¿no? Me ha conectado mucho con la comida saludable, como en los momentos que hice microdosis, que las microdosis yo las tomaba por un mes, ¿no? Una microdosis son entre 0,2 gramos y 0,6 o 0,8 a veces. Imagínense la diferencia entre tomar 0,2 gramos o 0,5, que es lo normal en una microdosis, a tomar 2 gramos, 4 gramos, que es mucho más el efecto. Entonces la microdosis, de hecho, tú la puedes tomar como medicina yendo al trabajo, puedes hacer deporte, puedes hacer tu vida básicamente normal, ¿no? A mí había días que yo me sentía absolutamente normal, pero el hongo en sí está haciendo su trabajo adentro. Entonces no es necesario tampoco tener un viaje, ver cosas, sentir a Dios para que el hongo haga su trabajo. De hecho, ese es el mayor efecto que tiene a nivel antidepresivo y con la ansiedad, que va haciendo su trabajo desde lo sutil. Porque va descomprimiendo, ¿no? Esta intensidad de la cual yo les hablaba. Te potencia la creatividad. Eso ha sido como lo que más me gusta a mí. Y a mí, eso les quería contar, me sanó mucho el vínculo con el alimento. En los meses que tuve microdosis, que lo hice como 3, 4 veces, no quería consumir nada chatarra, no quería consumir alcohol. Era como que realmente mi cuerpo lo rechazaba, como que ya no lo quería. Y tenía como mucho amor por cada fruta que me comía, quería hacerme comidas súper caseritas, la sensación de hogar también, de conexión con la tierra, todo eso me lo trajo el hongo que vive en la tierra también, ¿no? Entonces ha sido un camino súper lindo, de mucha exploración, porque como les conté, tuve viajes súper oscuros y fue también confiar, trascender todo eso y con mucho amor darme cuenta que el hongo me estaba en realidad ayudando y salvando la vida, mostrándome todo ese ego que yo vivía en mi día a día. Y cada vez mis viajes se fueron haciendo tanto más ligeros, como cada vez conecté más con la risa, con la diversión, con la naturaleza, con la exploración sobre todo. Siempre yo me siento muy niña exploradora con los hongos, que es en el fondo lo que vinimos a hacer como almas a la tierra, explorar la naturaleza, explorar al otro, explorar la comida, explorarnos a nosotras mismas. El hongo como que nos saca todas esas trabas mentales y nos permite ir directo a eso que vinimos a hacer, a la vida, que es nuestro mayor propósito, que es encarnar en una tierra maravillosa y abundante para explorar todo lo que hay y lo que nos hacen sentir esos lugares de la naturaleza. El hongo me conectó mucho con todo eso, como más de la diversión y la ligereza, la liviandad, que para mí eso es sanación. Recordar las cosas más como un juego, las experiencias, eso como señales que pasan. La liviandad, la risa, como que no prime el drama y estar como apegadas a que mi hermana me dijo tal cosa o mi pareja o una discusión. Cuando estás con el hongo es como que te das cuenta que nada de eso es importante. Te ayuda a vivir una vida así mucho más relajada, a cambiar el foco en el fondo, porque la tensión, la depresión, la ansiedad tienen que ver cuando nos apegamos a un foco que no nos es expansivo, que es el del ego, ¿no? Que todo tiene que estar controlado, que todos me tienen que respetar, que es básicamente hacer lo que yo quiera. No estoy abierta a la muerte, no estoy abierta al cambio. Y eso me enferma, en el fondo. Por eso siento que el hongo nos sana mucho. Y bueno, todas las experiencias son distintas, ¿no? Estar en una montaña con los honguitos o en un bosque va a ser súper distinto a estar en el mar. La verdad es que cada una tiene su regalo. Y ya después, mientras más me fui vinculando con los hongos, empecé a recibir mensajes también más espirituales, ¿no? Porque mi canal también estaba mucho más fluido, sin tanto pensamiento, sin tanta preocupación. También la meditación y mis prácticas espirituales sostienen el viaje con hongos, ¿no? Está bueno sostener el viaje ya sea con música, con alguien que te acompañe, puede ser una persona de tu confianza, ¿cierto? Amorosa.
o ir a una ceremonia o con gente que se dedica a guiarlos, ¿no? Está bueno no lanzarse a ese mundo solas, no lo recomendaría, o quizás sí, pero con microdosis y de a poquito. Bueno, de los hongos podría hablar 1000 años, pero también les quería hablar hoy de otra medicina que fue muy hermosa para mí, que es la del bufo. El bufo es una medicina de chamanes, que siento que eso es una gran diferencia igual con los hongos. Los hongos no, yo no la siento una medicina tan chamánica, no. Pueden averiguar, ¿no? El documental de María Sabina, que sí es una bruja chamana ancianita de México, en Oaxaca, ¿no? Que quizás sí estaba todo ese enfoque un poco más cultural. Es un documental bastante lindo. Y está bueno porque tú ves en el documental como la viejita iba por su casa comiendo puñados de hongos todos los días. Fue como el primer espacio en el que se empezó a dar a conocer más masivamente todo el mundo de los hongos, o si no, el documental Hongos Fantásticos, no sé si lo han visto, también muy lindo, y ahí les dan toda la data de la ciencia. Pero bueno, el bufo llegó a mí en un momento de mi vida donde yo estaba volviendo de un viaje de Estados Unidos a Costa Rica, habían cambiado toda mi vida, y también me sentía mucho más empoderada de muchas cosas, pero al mismo tiempo estaba un poco en la nada, ¿no? Como un proceso muy transitorio de volver a una vida en Costa Rica que ya no existía y que tenía que hacerla toda de nuevo, muchos cambios vinculares muy fuertes. Y una de mis amigas venía de vuelta también a Costa Rica, pero desde México, donde también estuvo viviendo un proceso espiritual muy fuerte, pero con la medicina del cambo, que es otra rana, que yo también la tomé. En esta son dos medicinas súper distintas, no tienen nada que ver para mí. El cambo es un veneno, ¿cierto?, de una rana que te van poniendo por unas... Sí, son quemaduras, no sé cómo decir, es que son quemaduras, pero quería usar otra palabra. Que te queman la piel y te introducen este veneno también en una ceremonia, ¿no? El cambo tiene que ver más con la desintoxicación, aunque los hongos también, pero siento que el cambo es directamente desintoxicación, ¿no? Sobre todo física, aunque también mental y emocional. Yo también tuve una experiencia curiosa con cambo, solo lo recibí una vez. Y en ese momento la verdad no me tocó un buen chamán. Está bueno eso, ¿no? También ojalá que la vibración de ustedes atraiga un buen chamán. Pero bueno, en ese momento no sé si no era el momento o si mi vibración estaba así. La verdad es que estuvo bien, pero era un chamán un poco inexperto, me parece. Y cuando tú tomas cambo, la idea es purgar, ¿no? Ya sea vomitar, llorar, como para limpiar todo eso que está ahí estancado. En mi caso, cuando yo recibí la medicina, solo vi mucha luz, tenía una luz blanca acá increíble y me sentía muy en paz. De hecho, me recuerdo que estaba sonriendo y vi a mis guías también, pero muy de lejos, no me entregaron ningún mensaje y eso fue, sentí como esa limpieza, ¿no? Y me quedé ahí tranquila. En ese momento estaba con mi compañero de ese tiempo, esto fue hace como 8 años, no, exagero, 6 tienen que haber sido, y él empezó su purga, ¿no? Que es fuerte igual. Entonces el chamán estaba así como, ¿y por qué tú no estás purgando? Y yo como, estoy bien, estoy tranquila. Yo creo que es porque en ese momento estaba con mucha práctica de Reiki. Entonces la verdad es que mi canal no estaba congestionado, ¿no? Pero bueno, el chamán no supo bien cómo reaccionar y tuvo una actitud que no estuvo tan buena. Entonces nunca más tampoco lo volví a probar porque dije, si el mayor punto es la desintoxicación, yo no me siento en ese grado, ¿no? Me desintoxico normalmente con toda mi energía del Reiki, entonces no le vi mucho sentido. Y a mi amiga sí le cambió un montón la vida, le encantó y me dijo, bueno, me acompañas, no sé qué. Yo como, bueno, sí, ya habían pasado varios años de esta experiencia mala con este chamán y dije, sí, obvio, vamos, no sé qué. Y básicamente el chamán, este nuevo chamán en Costa Rica, nos terminó introduciendo al final a otra medicina que es la del bufo, que también es el veneno de una rana. Pero esto ya es DMT. ¿Qué es el DMT? El DMT es esta sustancia que se libera en ti en el momento de nacer y en el momento de morir. Y bueno, quizás también en algunos momentos como cuando tenemos estos tipos de viajes muy grandes como nivel ayahuasca, por ejemplo, o bufo. Y de hecho mucha gente lo encuentra mucho más profundo el bufo que la ayahuasca. Yo todavía no he tenido esa experiencia,
pero no las podría comparar, ¿no? Pero como que nos empezó a hablar de esto y no sé qué, y como mi amiga, yo tenía esta experiencia, y mi amiga ya se había hecho varias sesiones de Kambo en México, dijimos, si está llegando a nosotras, nunca yo en la vida lo había escuchado, nos dio confianza el chamán, entonces dijimos, bueno, vamos con esta. Lo que tiene el bufo es que es una experiencia, o el DMT en general, me parece es que es una experiencia muy breve. Súper breve, pero muy intensa, donde realmente ves a Dios. Es como reconectar realmente con ese momento en que naciste, ¿no? Ni como es un momento que mucha gente no va a volver a vivir nunca hasta que muera. Entonces es un momento de real conexión con la fuente. Y en el caso del bufo es como una pipa en la cual como que fumas ese veneno. No sé muy bien cómo lo preparan. No me recuerdo. Nos explicaron, pero no me acuerdo. Entonces el chico nos dice, bueno, ustedes van a fumar y cuando ya sientan que se van a caer, porque en un momento como que boom, no te puedes tu cuerpo para entrar a toda la experiencia, me avisan. O sea, no me avisan, déjense caer, porque ahí había otra persona como literal como para recibirnos. Y fue como, sí, no sé qué. Bueno, y no me acuerdo por qué, o el orden de las cosas, no me acuerdo bien. No me acuerdo quién de las dos lo hizo primero. Pero sí me acuerdo como la cantidad de fumadas, ¿no? De pipazos. Yo tengo buena capacidad pulmonar. Y ponerle que mi amiga hizo 2 o 3, algo así. Y yo no sé, creo que hice como 5 o 6. Incluso como que sentía, y yo no me acuerdo si la había visto o estábamos al mismo tiempo, pero tenía esta noción de que ella estaba fumando mucho menos que yo y ya le estaba haciendo mucho efecto. Y yo como que seguía y como no me pasaba nada. Entonces ya como que empecé a sentir algo como medio raro y dije, bueno, me voy a tirar me voy a caer. Entonces creo que no lo recibí al 100, pero fumé el doble que ella, o sea, consumí el doble de la sustancia, ¿no? Esto es importante para la historia. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo también lo mismo, me llenó una luz y sí tuve un viaje increíble, el más increíble que he tenido en mi vida, ni siquiera con hongos, o sea, este es un viaje muy real. No es que estás viendo algo y que sabes que es un poco como psicodélico o que son los hongos, no, acá tú estás ahí 100% presente en ese viaje, como que no existe la otra realidad, es muy lindo. Y en este viaje yo era como un dron, veía todo desde arriba. Es un viaje muy corto, son como 3 minutos. Veía todo desde arriba, veía el mar, y me llegaron muchos mensajes muy importantes para ese momento en mi vida. Y sobre todo como que se me activó mucho la aventura, la adrenalina. Yo me sentía que galopaba en un caballo, que saltaba, como que había algo ahí de reactivar toda esa energía vital que había estado dormida. Y estaba muy feliz también y se me presentaban como esos momentos con vínculos o personas. En ese momento estábamos cambiándonos de casa y además tenía un tema con un vínculo y como que simplemente aparecían esas personas enfrente mío y no me parecían tan importantes y se me daba un poco, ni siquiera una solución, porque era como, esto no es ni tan importante como para tener una solución, como un mensaje breve sobre esas personas, desaparecían. Y creo que más allá de los mensajes, lo más fuerte para mí fue eso, sentir esa luz acá y boom, como que se te abre todo el tercer ojo y ves el universo, ves a Dios, realmente lo ves. Y después, claro, después yo todo veía mandalas, que eso también me pasa con los hongos, que logro ver de qué está hecho el universo. Y no son imágenes prefabricadas, realmente puedo estar, esto me ha pasado con los honguitos, por ejemplo, que estoy en la arena y veo mandalas, pero sé que es el tejido del universo porque son todas mandalas súper detalladas, o sea, como gigantes, todas detalladas y son todas iguales, simétricamente perfectas iguales. Entonces hay una acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra, brillantes. Entonces como que veo ese tejido, ¿no? Y lo he visto en la arena, y lo veo en las casas también, en el cielo. En el cielo donde más lo vi igual fue con el DMT, por eso me acordé de los hongos. Pero en el fondo ese es el tejido real del universo. También con los hongos veo como todo respira y todo se está moviendo. Las cosas que ahora yo veo que no se mueven, cuando estoy con hongos sí se mueven las montañas, los árboles. Y me empecé a dar cuenta que el hongo era ese portal a cómo realmente está el universo, siempre en movimiento, ¿no? Todo se está moviendo constantemente, todo está respirando porque todo está vivo y hay un tejido universal que está representado, ¿cierto?, por estas mandalas de luz que
sostienen todo, ¿no? Que son el tejido. Entonces, en el DMT, cuando abrí mis ojitos, también como que, bueno, tenía una sensación de bienestar que nunca en mi vida había tenido, increíble. Me sentía mejor que nunca en mi vida, ¿eh? Y con mucha certeza, mucha paz. De hecho, desde que hice esa medicina del bufo, yo vi después con perspectiva, ¿no? Y ahora también lo puedo seguir viendo cómo cambió mi vida. O sea, tuve una vida 100.000% mejor. Después se ve que muchas cosas en mi subconsciente cambiaron. Y claro, abrí mis ojitos y veía todas las nubes como en formas perfectas moviéndose, también de luz. Todo esto mientras mi amiga al lado convulsionaba. Porque la verdad es que, bueno, pasa también en el bufo, para que lo sepan. Como que hay gente que llora, que grita, que se pierde, que tiene crisis totales, horribles, feas también, que su cuerpo como que empieza a saltar, ¿no? Entonces fue una historia similar al cambo y finalmente también el chamán nos terminó. Este chamán sí supo cómo reaccionar, nos facilitó el proceso de otra forma. Después, como directamente a mí me regaló, o sea, nos regaló, ¿cierto? Como una parte de la medicina, porque dijo, bueno, no te hizo tanto efecto. Pero también, como que no sé qué tanto más efecto me iba a hacer si yo fumé el doble que mi amiga, entonces. Como que lo tomamos como bien y nos llevamos esa medicina, no de regalo, como que el chamán dijo, bueno, no te hizo tanto efecto, te lo regalo también, porque si te hizo ese efecto, ya estás lista también para hacerlo sola, ¿no? Y nos regaló una dosis mucho menor, pero también que fue muy bonita para nosotras después hacerlas solas. Pero bueno, después también otras de mis amigas lo hicieron y no tuvieron una buena experiencia. El bufo es fuerte, es difícil de integrar también. No sé si difícil es la palabra, pero es muy fuerte. No recomiendo que sea la primera medicina. No la recomiendo, de hecho, como quizás sí los honguitos, las microdosis, las súper recomiendo para ansiedad, depresiones, momentos tristes de la vida, momentos de mucho miedo. Pero el bufo no. De hecho, el bufo sí, es como que realmente hay que sentir el llamado, hay que informarse bien, saber bien lo que puede pasar, lo que no puede pasar, siempre con un chamán de confianza. De cualquier forma, lo que pasa es que tu ego se asusta. De hecho, esta es la descripción del chamán, del bufo, es que cuando tú tomas el DMT, tu ego se muere, literal, ¿no? Y eso, como el poder soltar realmente el ego, es la única medicina, bueno, quizás la ayahuasca también, en la que puedes soltar totalmente tu ego, se duerme tu ego. Entonces hay gente que no está preparada para eso, o que se asusta mucho cuando eso pasa. Entonces, por ejemplo, otra de mis amigas después no se acordaba nada, no tuvo ningún viaje, solo tuvo después mucho miedo y toda una crisis. Entonces, sí, no lo recomiendo abiertamente. Ninguno de los dos lo recomiendo, creo que son procesos fuertes también. Pero si quieren empezaría preparando tu canal, meditando mucho, haciéndote reiki, haciendo quizás otras medicinas y empezar con microdosis de hongos. Porque en realidad es un mundo muy bonito y te permite sacar ese velo de la ilusión, el velo del ego, para ver qué es lo que realmente hay ahí. Y cuando ves qué es lo que realmente hay ahí, que es el mayor aprendizaje y por qué yo quise hacer este video, es la energía de Dios, es la energía de lo divino, es la energía de la luz, del amor, puro amor. Ahí te das cuenta que el universo es puro amor y que tu ego, tus pensamientos, tus preocupaciones, la vida cotidiana te distrae de ese amor. Y estas son puertas de la naturaleza para volver a esa conciencia. Y todos estos libros, ¿no?, que hablan de conciencia, de amor incondicional, de espiritualidad, son personas que lo encarnaron, ¿no? Eso es lo que me gusta también de estas aliadas que tenemos en el mundo de los hongos y de los animales y de las plantas, es que no solo yo puedo decir, no, sí, está todo conectado en el universo, sino que lo experiencio y lo veo. Y ahí es cuando realmente lo integras. No digo que eso solo lo puedas experienciar con algo que te ayude a cambiar tu conciencia, como hongos, DMT, ayahuasca. Creo que eso tú lo puedes encarnar también con un proceso personal muy comprometido y largo. Pero de alguna forma, si en la naturaleza están los atajos, no son atajos, sino que quizás todos tendríamos que experimentarlo alguna vez, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? Como todo lo que yo transmito en mis cursos, la luz, los guías, la conexión con la divinidad, lo vi y lo viví en mi cuerpo y en mi conciencia. Mi ego murió. Realmente pude traspasar un montón de cosas también de mi ego previamente con los hongos.
Entonces, y también hay momentos, ¿no? Como después de muchos años de yo vincularme con los hongos, tuve un proceso largo igual ahora antes de venir, ahora estoy de viaje en Colombia. Justo antes me apoyé mucho en los hongos y me ayudaron a ver también que esta era la mejor decisión. Me fueron aconsejando por el camino. Es como que cuando tomas hongos, como que hubiese como, sí, un camino muy claro, que es el del alma en el fondo. Es como que los hongos despejan todos los pensamientos y todo el deber ser y te ayudan, te facilitan a que puedas seguir el camino del corazón y seguir el camino del alma. Entonces me ayudaron mucho y ya hace como 4 meses que estoy acá. Creo que lo tendré que haber dejado un poquito antes, 4 o 5 meses, que no he vuelto a sentir ese llamado potente. Entonces también hay periodos de descanso, de integración de la medicina. Es súper importante integrar porque tampoco puedes abrir. Yo creo que ahí es donde una se pierde, ¿no? Que también lo he visto mucho en este camino de muchos hongos, pero nada de integración, nada de enraizar, nada de crear, nada de manifestar. Entonces tampoco es evolutivo. O lo mismo, ¿no? El DMT o el bufo, pero me asusto y me quedo con ese susto y no lo integro. Entonces es importante, obvio, la responsabilidad y que esta medicina sutil, que no digo que es solo sutil, es muy de la tierra, viene de la tierra, de hecho, los hongos, las plantas de poder. O sea, es una mezcla perfecta entre el mundo sutil y el mundo de la tierra, es un canal, ¿no? Pero también necesita que nosotros como humanos no nos quedemos solo en abrir lo sutil, la conciencia, qué lindo todo respira, todo mandalas, sino que también nosotras lo integremos, escribiendo, bailando, creando proyectos, ¿no? Yo lo integro compartiendo, comunicando, escribiendo un montón, llevando toda esa información también, esa información del DMT, de los hongos, haciendo algo con esa información en mi vida. Como, bueno, los hongos me mostraron que tiene que primar la paz y no la guerra, entonces en mis vínculos voy a dejar de tener tantos juicios, voy a elegir la paz. Los hongos me enseñaron que todo está conectado, bueno, entonces eso lo incluyo en mi negocio, lo incluyo en mi emprendimiento, como realmente enraizarlo y bajarlo a la tierra y tú con esa información que te regaló el cielo, modificar tus vínculos, modificar tu vida cotidiana, modificar tus hábitos. Ese es el camino de la conciencia. Y ahí es cuando realmente van a ser medicinales, tanto los hongos como el bufo, el cambo, lo que sea que llegue a tu camino. Ahí ojalá les sirva de información para quien lo estaba pensando y no sabía muy bien qué se siente, cómo hacerlo, o tenían miedos, quizás quedaron con más preguntas que respuestas, pero sobre todo informarse bien, responsabilidad, pero bueno, tampoco tenerle miedo a la conciencia, tampoco tenerle miedo a los desafíos, y que va a salir el miedo porque es el ego que se quiere defender y no quiere cambiar. Pero también todo en su medida. No es necesario que matemos a nuestro ego si no nos sentimos preparadas o que nos enfrentemos a un viaje oscuro con los hongos porque tenemos un montón de pensamientos intrusivos, repetitivos. También hay que hacerlo con amor, con sostén, con calma. Nadie nos apura. Ahí lo que tú sientas, cada una tiene su medicina interna. Actívala. Eso es lo que te va a indicar si es el momento o con cuál de estas medicinas empezar a explorar. Muchas gracias por llegar hasta acá. Y bueno, si quieren saber más de canalizaciones, todas estas enseñanzas del mundo de los espíritus, yo las tengo plasmadas y manifestadas en mis cursos. Y bueno, en Instagram siempre estoy súper activa. Publico muchos reels con información, historias, recomiendo libros, así que si me quieren seguir en mis redes, ahí pueden seguir también este viaje.